Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Mi grupo y yo vamos a exponer la ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas surge a mediados del siglo V y constituye el fundamento del derecho romano. En gran parte es una recopilación de los usos y costumbres vigentes en la época y se crea una intención de superar la falta de decisión, de coerción y de ambigüedad. Al no estar escrito el derecho, para desarrollar los pleitos se servían de las acciones de ley, es decir, de la fórmula de procedimiento para desarrollar un pleito. Si se distraían de esta fórmula, la mayoría de veces se perdía el caso. Cuando las fuentes empezaron a ser escritas, toman el nombre por fuentes de conocimiento. Bueno, las fuentes de conocimiento pretenden una codificación de normas. La ley surgió como consecuencia de la lucha entre patricios y plebeyos. Los plebeyos pretendían la equiparación de todos los ciudadanos romanos en todos los órdenes. A continuación le voy a hablar sobre el contenido de las 12 tablas. En las 12 tablas, las normas estaban recogidas de la siguiente manera. El derecho procesal estaba en tablas primera, segunda y tercera. El derecho de familia estaba en la tabla cuarta. El derecho de sucesiones en la tabla quinta. El derecho de propiedad o de cosas en la tabla sexta y séptima. El de penal en las tablas octava, novena, décima y onceava. Y el público en la tabla doceava. Bueno, a continuación que les voy a hablar sobre el derecho procesal, o sea, acaba de decir la tabla primera, segunda y tercera. La fórmula sin que se regule el procedimiento de aplicación de ley, se aprecia que sus principios son muy rígidos y muy difíciles. Las legis actiones son las fórmulas y acciones previstas para cada una de las partes del litigio. Tienen carácter formalista y arcaico. Las fórmulas eran tantas y tan rígidas que al mínimo error procesal bastaba con perder el pleito. Era indispensable la presencia de las dos partes. La segunda explica el procedimiento de lex actium, pero basada en dos acciones más importantes. La primera acción es la lex actium sacramento. Se llamaba así porque si el demandado perdía, se le reclamaba una cantidad. Si terminada in rem, derechos reales, se reclamaba algo, un objeto. Y terminada in persona, para reclamar derechos contractuales. La segunda acción era la legis actium per iudices arbitrium postulatim, la acción de ley para permitir a un juez o un arbitrio para solucionar algo. En caso de pérdida,
En caso de pérdida no hay que pagar dinero. Desaparece el sacramento. Sería el derecho ejecutivo. Se le exige el cumplimiento de la condena. Si perdía, se le concedía al deudor 30 días para pagar. Si no lo hacía alrededor, tomaba al deudor, lo podían tener en semiesclavitud durante 60 días en sus propiedades, y transcurrido el tiempo, si no pagaba, se le podía llevar transtiber, transtiberín, y venderlo, con lo que se cobraba la deuda. Legis actio per manus inectionem. Bueno, voy a hablar sobre la ley de tablas 4 y 5, que es derecho de familia y sucesiones. Esas leyes regulan normas relativas a la tutela de menores de edad no sujetos a patria potestad al haber fallecido su padre. Por igual contenían normas relativas a la curatela a fin de administrar los bienes de aquellas personas pródigas, enfermos mentales o discapacitados. También había normas para tutelar a las mujeres solteras una vez fallecido el padre, pues de ellas se encargarían familiares próximos. En estas tablas por primera vez se limita legalmente el poder absoluto del pater familia sobre su familia. En relación a la mujer, se estableció el divorcio a favor de esta. La mujer se divorciaba ausentándose durante 3 días del domicilio. Y con relación con los hijos, el pater familias podía perder la patria potestad de sus hijos si los explotaba comercialmente, ya que el hijo quedaba emancipado. En materia de sucesiones se da preferencia a la sucesión testada en relación con la intestada. ¿Por qué? Pues porque en la sucesión testada el causante es el que otorga el testamento, y en la sucesión intestada la ley establecía como primeros herederos a los herederos sui, de derecho propio. Esto es, los hijos y la mujer como una hija más. Y si no había heredero sui, heredaba el agnado más próximo al fallecido. Aquellos parientes que estuvieran sujetos con el fallecido a la potestad de un ascendiente común, y si no había herederos agnados, heredaban los gentiles, aquellas personas con el mismo gentilicio o apellido que derivan de la misma gens que el fallecido. Bueno, para terminar con esta explicación, quería agregar que en Roma, como en la actualidad, la familia como institución jurídica no fue inmutable. Sufrió cambios importantes a lo largo de los siglos en función de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Sin embargo, y a diferencia del derecho actual, dichos cambios tuvieron siempre presente el contenido sustancial y jurídico de lo que implica la idea primordial de la familia. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la tabla 6. La tabla 6 esboza la distinción entre propiedad y posesión, consagrado a la existencia de una propiedad exclusiva para los ciudadanos romanos, el dominio nexiero quiritum, que era el dominio sobre una propiedad protegida por los derechos de los primeros habitantes de Roma. Crea la usucapion, forma de adquisición del dominio por medio de la posesión continuada de las cosas durante un plazo establecido por la ley. Institución que hasta el día de hoy sigue vigente y cumpliendo con la misma función. Vamos a hablar sobre la tabla 7. La tabla 7 consagra normas sobre las relaciones de vecindad, y esto incluye las diversas servidumbres legales. Con servidumbre no nos estamos refiriendo a lo que ya conocemos como servidumbre, sino servidumbre es un derecho real sobre una cosa ajena, y era de gran importancia en una comunidad agrícola como lo era la Roma primitiva. A continuación analizaremos la tabla número 8 y 9, que contendrían el derecho público, como también el derecho penal de la época. Se caracterizan porque contienen tanto normas muy arcaicas como normas modernas, lo que reflejaba un periodo de transición.
En estas tablas aparece implícitamente la distinción entre dos ámbitos del derecho penal, que son el público y el privado, como los casos del hurto, los falsos testimonios, el fraude y los homicidios. El público se ocuparía de los ilícitos penales, que eran atentados contra el pueblo de Roma, como el peduelo o traición al pueblo romano, y de los ilícitos más graves como el homicidio, en tanto los criminales eran perseguidos de oficio y sancionados contra la pena capital o en su caso el exilio. El privado se ocuparía de los ilícitos privados de menor gravedad y persecución a instancia de la víctima o de sus familiares. Estos ilícitos eran castigados con una pena pecuniaria a favor de la víctima, siempre dependiendo de la gravedad de sí mismo. Frente a ello, el significado de delicta serían delitos de daños a bienes de terceros. En cambio, el furtum o robo y la uniria serían delitos de lesiones. Por último tenemos la tabla número 9, que establece la prohibición de concesión de privilegios, ya que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, tienen los mismos derechos. Trata de los derechos del ciudadano frente al Estado y de los derechos del mismo Estado. Es así como se afirma que todo juez, individuo o árbitro que se recibiese dinero a fin de favorecer una u otra parte, tendría que recibir la pena capital. Eso sería todo con respecto a la tabla número 8 y 9. Gracias. Bien, ahora continuando vamos a hablar sobre la tabla número 10, la norma sobre los entierros. Aquí en la tabla número 10 se refiere a que recoge una serie de normas que se refieren al orden de la vida interna de la ciudad. Se prohíbe la incineración e inhumación de los cadáveres en la ciudad, y así de esta manera se intenta evitar incendios o que la presencia de un cadáver atente contra la salubridad pública. También se prohíbe el excesivo lujo en los funerales. A continuación, mi compañía. Tabla 11. Contiene la prohibición de contraer matrimonio entre patricios y plebeyos, ya que solo los romanos tenían este derecho y no los esclavos, pues su unión no constituye nupcias justas. Poco después, con la ley de Canuellas, esta prohibición queda abrogada. Tabla 12. Contiene la pictoris carpio, que es una acción de la ley ejecutiva y extrajudicial, donde la ley faculta al acreedor para que pueda apropiarse de los bienes del deudor sin intervención del magistrado. También contiene la consagración de la ley del principio de abrogación. Esto significa que la ley anterior queda íntegramente sin efecto. Sin embargo, estas dos tablas no pudieron presentarse a los comicios, ya que la tabla 11 y 12 no podrían agruparse bajo el mismo derecho. La tabla 11 está relacionada al derecho penal, haciendo un hincapié en lo criminal, y la tabla 12 está relacionado al derecho privado. Soy Omar Luna y continuando con el video voy a hablarles sobre las conclusiones a las que mi grupo ha llegado. Y se puede decir que una conclusión a la que mi grupo ha llegado es a la de que la ley de las 12 tablas eliminó la costumbre. Y que esa costumbre era muy utilizada por los patricios para ganar sus casos, y ahora con una ley ya no podían ayudarse por la costumbre, sino que ahora iba a ser todos iban a ser tratados por igual. Y que no iba a haber ahora una manipulación de la costumbre, sino que llevan a hacer leyes concretas que beneficiaban a las dos partes. Y por último, para finalizar, podemos decir que el derecho romano es el pilar de todos los derechos existentes, y la ley de las 12 tablas también influenció en todas las leyes jurídicas, en todas las legislaciones jurídicas, y que esas legislaciones son el pilar del derecho actual de todo el mundo, que influenciaron desde Europa, llegando al Nuevo Mundo y esparciéndose por todos los continentes, y por eso es muy fundamental estudiar este curso y la ley de las 12 tablas, porque nos da una idea sobre el pilar de las que fueron hechas nuestras propias leyes. Y ya, muchas gracias por ver el video y espero que les haya gustado.